Los jueces. Después de tomar la ciudad de Jericó e instalarse en el interior de la región, a Israel aún le quedaba mucho por hacer. La tierra estaba ocupada, pero Dios había prometido que se la daría. Aquellos que guardaban diligentemente sus mandamientos tenían la promesa de que Dios limpiaría la tierra y expulsaría a las naciones desde el río Éufrates hasta el Mediterráneo. Pero se les advirtió que si no cumplían su parte, los pueblos que habitaban la región serían para ellos un problema constante. Lamentablemente no prestaron atención al consejo. Jueces 1:28 dice que fallaron al no expulsarlos del todo. Eligieron la opción fácil. Se casaron y se mezclaron con las diversas tribus paganas de la zona. Pronto, el paganismo y la idolatría se propagó entre los israelitas y terminaron siendo esclavos en la tierra que se les había prometido a ellos. El rey de Mesopotamia, Eglón, rey de Moab, los cananeos, los filisteos, todos se convirtieron en opresores de Israel. En cada ocasión, Dios levantó a un libertador: Otoniel, Samgar, Ahoz, Débora y Barak. Israel vivía en un bucle continuo. Eran conquistados y permanecían en cautiverio hasta que clamaban a Dios por un libertador. Entonces Dios levantaba un juez que los libraba. A menudo disfrutaban de libertad mientras el juez vivía, pero cuando el juez moría volvían a caer en la apostasía y el cautiverio. A nosotros nos ocurre lo mismo a menudo. Tenemos altibajos en nuestra vida espiritual. A veces somos fuertes y a veces débiles. Antes de que los madianitas cruzaran el río Jordán para luchar contra Israel, estuvieron a punto de ser eliminados del todo, pero habían quedado unos pocos. Con el tiempo crecieron, se hicieron poderosos y oprimieron a Israel durante 7 años. Entonces Dios llamó a Gedeón para que fuera su líder. Gedeón dudaba en responder al llamado. 3 veces le pidió a Dios que le mostrara evidencias de que estaba con él. Después de reducir su ejército de 32.000 hombres a 300, ganó la batalla de la forma más insólita posible. Lo que Dios quería mostrar era: yo soy quien tiene el poder, confiad en mí y no en vosotros mismos. Pero el juez más famoso de Israel gobernó de una forma contradictoria. Su nombre era Sansón. Era de la tribu de Dan, nacido en la familia de Manoa. Al nacer, fue consagrado como nazareo, así que no podía tomar vino ni alimentos inmundos y no debía cortar su cabello. Vivía cerca de los filisteos, se mezcló con ellos y se casó. Esto trajo resultados desastrosos. Después fue juez durante 20 años, pero con el tiempo resurgieron sus viejas debilidades. Finalmente fue seducido por Dalila, que le indujo a traicionar el secreto de su fuerza. Mientras era prisionero de los filisteos, consiguió matar con su muerte a más filisteos que cuando vivía. Se cree que está enterrado aquí, en la cima de esta colina. Muchos de los jueces tuvieron desventajas. Ahoz era zurdo, Gedeón era superado en número, pero Sansón, sin embargo, tenía fuerza física. Quizá esto fue lo que contribuyó a su caída, ya que llegó a confiar en su propia fuerza en lugar de confiar en aquel que era la fuente de esa fuerza. Dios siempre trató de enseñar a su pueblo a confiar en él y no en sus propias fuerzas, ni en la fuerza de sus ejércitos, sino únicamente en él. El que con milagros había conducido a su pueblo de Egipto a Canaán, los seguiría librando si confiaban en él. Dios quiere que caminemos constantemente junto a él y no que estemos subiendo y bajando constantemente. Desea que aprendamos a confiar en él de forma incondicional, recordando cómo nos ha dirigido en el pasado. Si cuando enfrentamos obstáculos que parecen insuperables, como el de Gedeón con los madianitas, reconocemos lo bueno que ha sido Dios con nosotros, tendremos la seguridad de que Dios tiene 1000 formas de darnos salidas de las que ni siquiera podemos llegar a sospechar.